Bienvenidos sean todos y todas a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Y desde aquí, señoras y señores, estamos comprometidos con toda la sociedad dominicana en la promoción de los valores y de los principios de la Constitución, pero también comprometidos con el fortalecimiento de la justicia constitucional. Así es, Marjorie. Este programa es una iniciativa del Tribunal Constitucional para contribuir con la educación ciudadana sobre la Constitución, con el conocimiento de los derechos fundamentales, de los deberes que tenemos y de nuestros compromisos con la patria dominicana. Este es un escenario de construcción de ciudadanía y por lo tanto, con ustedes y con nosotros de manera permanente vamos a llegar al puerto seguro de la Constitución para fortalecer esa cultura que no necesariamente existe en la práctica, pero que es la finalidad del por qué actuamos y seguimos permanentemente cada semana llevando el contenido de este programa. Así es, y Félix, ¿cómo lo logramos? A través de variados segmentos que van desde entrevistas, noticias, artículos de la Constitución y mucho más. Y es parte de lo que queremos compartir con ustedes de inmediato en esta entrega. Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña. Gracias por el favor de la sintonía. A continuación vamos a conocer en detalles las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte en este resumen de noticias. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana puso a circular su cuarto boletín constitucional y repertorio jurisprudencial conteniendo una recopilación de las sentencias íntegras emitidas por la institución en el año 2015, al tiempo que difundió el contenido de un infodocumental institucional sobre las principales acciones de la Alta Corte. El Boletín Constitucional es órgano de publicación oficial de los actos del Tribunal Constitucional por mandato del artículo 4 de la Ley número 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. La presentación de la obra estuvo a cargo del licenciado Julio José Rojas Báez, secretario del TC, quien entregó la publicación al magistrado Milton Ray Guevara, presidente del organismo, y quien tuvo a su cargo el discurso central de la actividad. Esos instrumentos que ponemos a su disposición en el día de hoy, el Boletín Constitucional y el repertorio de jurisprudencia, nos ayudan a avanzar en la consolidación de un modelo de justicia constitucional que se encuentre a la par con el exigente entorno del Estado social y democrático de derecho que consigna nuestra Carta Magna. La cultura libera a los pueblos y en algún momento se ha dicho solo la cultura libera a los pueblos. Entonces yo me atrevo a decir esta tarde, emulando, parafraseando a Pedro Enrique Ureña, que solo la Constitución libera a los ciudadanos. Por eso, el tribunal tiene ese mandato de desarrollar, de contribuir a desarrollar los estudios de derecho constitucional. Como parte del contenido del programa se proyectó un infodocumental titulado Por la supremacía de la Constitución como parte de las herramientas de difusión de la información y fortalecimiento de la imagen institucional de la Alta Corte. El documental deja a disposición de la población la historia digital en materia constitucional, dando a conocer de manera certera el quehacer y la imagen institucional del TC. A la puesta en circulación del Boletín Constitucional y el repertorio jurisprudencial el martes 26 de julio, realizada en el Centro Cultural Perelló, ubicado en Escondido, Baní, asistieron magistrados, ministeriales, miembros de la comunidad jurídica, representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación de la provincia Peravia. El magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Rafael Díaz Filpo, afirmó que si la Carta Sustantiva de un país es norma de norma, todo el derecho y en especial el derecho penal debe estar supeditado a los preceptos constitucionales. Expresó que el derecho parte de la importancia y la necesidad de la protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana, dando lugar a un nuevo constitucionalismo llamado constitucionalización del derecho.
El magistrado Díaz Filpo habló en esos términos al participar como expositor internacional invitado en el 5º Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional durante los días 19, 20 y 21 de julio del año en curso, en el que dictó la conferencia magistral La constitucionalización de la justicia penal en el ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS y el Colegio Dominicano de Periodistas iniciaron el 4º diplomado sobre Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, dirigido a periodistas de la región este del país. El magistrado Víctor Gómez Vergés, en representación del Pleno del TC, que encabeza el magistrado Milton Ray Guevara, presidente de la Alta Corte, dictó la conferencia Libertad de Expresión e Información, el Derecho y sus Garantías, en la que sostuvo que los tribunales constitucionales de hoy tienen el rol principal de garantizar la supremacía e integridad de la Constitución como norma de normas. Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público por cualquier medio, canal o vía, conforme determina la Constitución y la ley. Todos los medios de información, oigan bien los periodistas, todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público, de conformidad con la ley. El magistrado Gómez Vergés estimó que el derecho a la libertad de expresión e información es una garantía individual reconocida en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos y en los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos. La ceremonia de apertura del diplomado para periodistas fue realizada en el auditorio de la Universidad Central del Este, en San Pedro de Macorís, y contó con la participación del licenciado José Jacín Torres, rector de la UCE, quien felicitó al TC por las capacitaciones que realiza con comunicadores, abogados y otros sectores de la vida nacional, mientras que el licenciado Olivo de León, presidente del CDP, instó a los comunicadores a aprovechar el adiestramiento. Como forma de elaborar un procedimiento que garantice un seguimiento, control y autocontrol de la gestión de los expedientes, los tribunales constitucionales de la República Dominicana y de Perú pusieron en ejecución el programa sobre procedimiento y autocontrol al Sistema Integrado de Gestión de Expedientes. La asesoría al programa es desarrollada por el economista peruano Rodolfo Albán Guevara, experto en modelamiento de procesos constitucionales, y el ingeniero César Rodríguez Alegre, experto en tecnologías de la información, quienes son responsables de informar sobre los avances del proceso a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional del Tribunal Constitucional, bajo la coordinación de la ingeniera Belén del Toro y su equipo técnico, representado por Mari Virgin Lebonder, encargada de proyectos, y Adesa Batista, encargada de las estadísticas de la carga procesal. Para ello se deberá tener acceso a la información que genere y administre la Oficina de Tecnología, Planificación, Secretaría y los despachos de los 13 magistrados. Asimismo, recomendar la designación de un enlace que sea interlocutor y ofrezca las facilidades necesarias que permitan alcanzar el objetivo previsto. Los jueces del Tribunal Constitucional se presentarán el viernes 5 de agosto a las 5 de la tarde ante los municipios de la provincia de Azua como forma de seguir interactuando con los diferentes sectores del país. La información la ofreció el licenciado Julio José Rojas Báez, secretario del TC, en un encuentro con la prensa azuana realizado en el Centro Cultural Héctor J. Díaz. El magistrado Rafael Díaz Filpo dictará la conferencia Azua y la Constitución Dominicana. Además, están programadas para lo que resta del año otras 2 presentaciones en las provincias María Trinidad Sánchez y Santo Domingo. Amigos, y con esta nota llegamos a la parte final de su segmento Noticias TC, pero usted no le cambie, porque tras la pausa, mucho más en nuestro espacio La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se complace en invitar a la provincia y pueblo de Azua de Compostela
a la presentación de los jueces de esta alta corte y a la conferencia que dictará el magistrado Rafael Díaz Filpo, titulada Asua y la Constitución Dominicana. Viernes 5 de agosto del año en curso, 5 de la tarde. Salón principal, segundo nivel, restaurante El Mesón Suizo, calle 19 de marzo, 121, Asua. Para mayor información, llámenos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo 24. Los derechos de ciudadanía se suspenden en los casos de 1. Condenación irrevocable a pena criminal hasta el término de la misma. 2. Interdicción judicial legalmente pronunciada mientras ésta dure. 3. Aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo. 4. Violación a las condiciones en que la naturalización fue otorgada. El reportaje de la semana. El patricio Juan Pablo Duarte y Díez murió en Caracas, Venezuela, el 15 de julio de 1876 y su acta de defunción fue expedida por el jefe civil Miguel Piña. Conforme a los detalles contenidos en la misma, Duarte y Díez murió a las 3 de la madrugada en su hogar, situado en la intersección de las calles El Samuro y El Pájaro. La muerte del padre fundador de la República Dominicana se produjo durante su exilio en la patria del libertador Simón Bolívar. El patricio
nació en la ciudad de Santo Domingo el 26 de enero de 1813, hijo del comerciante español Juan José Duarte y de Manuela Díez. Al destacar sus cualidades como estudiante, el sacerdote Pedro Gutiérrez lo define como una persona de un talento natural, al tiempo que consideró que si hubiese nacido en Europa, habría sido considerado como un sabio. Durante su niñez, Duarte y Díez vivió la ocupación haitiana que se extendió desde 1822 hasta la independencia de 1844. El gobierno haitiano cerró la Universidad Santo Tomás de Aquino y solo permitió el funcionamiento de algunas escuelas en las que se enseñaba apenas lo necesario para el exiguo comercio de la época y un centro donde se enseñaba el francés. Al retornar a Santo Domingo, fue recibido por sus familiares y amigos en una ciudad sitiada, pues el país seguía ocupado por Haití. Los viajes de estudio que realizó a Europa en su adolescencia pusieron a Duarte y Díez en contacto con las ideas liberales de la Revolución Francesa, lo que influyó en sus actitudes previas a las luchas independentistas. Duarte creía en la autodeterminación, en la soberanía del pueblo, y lo hizo desde la perspectiva de ideas democráticas avanzadas. Es decir, Duarte no solamente fue un liberal nacionalista, sino sobre todo un demócrata avanzado en lo político y lo social. Es inspirado en esos ideales que junto a un grupo de amigos organiza el 16 de julio de 1838 la Sociedad Secreta La Trinitaria, organización política que sirvió de base al proceso que culminó con la creación del Estado Dominicano el 27 de febrero de 1844. Tras hacer suyo el juramento trinitario, los fundadores del movimiento iniciaron una etapa de reclutamiento de otros jóvenes para reunir adeptos con el propósito de lograr la separación de Haití y crear la República Dominicana como una nación libre e independiente. De esa época es una de sus frases más emblemáticas, como es, sin lugar a dudas, la que reza: vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. En su lucha, los trinitarios liderados por Duarte y Díez enfrentaron múltiples dificultades al extremo de que el patricio se vio precisado a salir al exilio el 2 de agosto de 1843 para evitar ser asesinado por los militares invasores haitianos. Desde el exilio en Curazao, se mantuvo atento a la lucha por la creación del Estado Nacional y como parte de su compromiso con la liberación de la patria, el 4 de febrero de 1844, 23 días antes del grito de la independencia, pide a sus familiares ofrendar sus bienes para la causa emancipadora. La proclamación de la República se produce el 27 de febrero de 1844. Fue el resultado, aún así, de la acción de los demócratas duartistas del partido de Duarte, encabezados por personas como Sánchez, como Matías Ramón Mella, como Joaquín Puello, Manuel Jiménez y varios otros más. El padre fundador regresa al país, pero al poco tiempo el poder político y militar quedó en manos de los sectores conservadores que favorecían un protectorado de Francia u otra potencia. Esa actitud entreguista de los llamados afrancesados dentro del movimiento liberador choca de frente con el ideario de Duarte y Díez y de quienes hacían causa común con este. La lucha interna conduce el proceso a una victoria momentánea de los trinitarios, quienes lograron el 9 de junio de 1844 sacar del poder a los conservadores encabezados por Tomás Bobadilla, primer presidente de la Junta Central Gubernativa. Sin embargo, un mes y 7 días después, el 16 de julio de 1844, el grupo de los conservadores, esta vez con el general Pedro Santana a la cabeza, da un golpe de Estado y toma el control del poder. La diferencia de Duarte y de unos pocos, pero sobre todo de Duarte, fue no aceptar, bajo ninguna circunstancia, acuerdos o entendidos de ningún género con los conservadores anexionistas.
por esto él se marginó. No es que fuera un enfermo mental, como se ha dicho, y un depresivo. Nada de eso. Bueno, él, como todo el mundo, podía tener sus características psicológicas, pero hay un componente crucial, que es su negativa a pactar, que lo diferenció de casi todos sus compañeros y lo alejó de la vigencia en la vida política. Independientemente de las altas y bajas acontecidas tras el 27 de febrero de 1844, la realidad es que a Juan Pablo Duarte y Díez, junto a los trinitarios, los dominicanos le debemos la creación de nuestra patria, la existencia de símbolos como la bandera, el escudo y, sobre todo, el ideario de una conciencia nacional. Duarte es el ejemplo más puro y noble a emular por el dominicano. Esa es la razón, ese afán incansable para que por todos los medios solapados algunos enemigos de la patria buscan inútilmente el desprestigio del inspirado Paladín, creador de la epopeya de la República Libre. Hablar de los símbolos patrios es hablar de Juan Pablo Duarte y de su esfuerzo sostenido con el propósito de conseguir una patria libre, soberana e independiente. Es que la génesis de esos símbolos se encuentra en su propio juramento. Ahí, él diseña la bandera nacional. Es por ello que el Tribunal Constitucional, en una moción presentada y motivada por su presidente, magistrado Milton Ray Guevara, declaró al padre fundador de la República y de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez, como primer constitucionalista dominicano. Porque Duarte ha sido el único patriota libertador del continente, que no solo forjó las ideas libertarias de la creación de un Estado libre, independiente y soberano, sino que nos dotó del primer texto fundamental, del primer proyecto de constitución en la República Dominicana, cuyo artículo primero decía: la ley es la regla a la que deben acomodar todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. La resolución TC 3-12 se aprobó a unanimidad por los 13 magistrados que integran el pleno del organismo en una sección realizada el 11 de diciembre de 2012. En los considerandos de la medida se indica que uno de los primeros actos del patricio Juan Pablo Duarte, en su proyecto de constituir un nuevo Estado que se llamaría República Dominicana, fue redactar un proyecto de constitución política. El pasado 15 de julio de este año 2016 se conmemoraron 140 años del fallecimiento físico del patricio Juan Pablo Duarte y Díez, pero sus ideales y acciones permanecerán por siempre en el sentir de los buenos y verdaderos dominicanos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana se complace en invitar a la provincia y pueblo de Asua de Compostela a la presentación de los jueces de esta alta corte y a la conferencia que dictará el magistrado Rafael Díaz Filpo, titulada Asua y la Constitución Dominicana. Viernes 5 de agosto del año en curso, 5 de la tarde. Salón principal, segundo nivel, restaurante El Mesón Suizo, calle 19 de marzo 121, Asua. Para mayor información, llámenos al 809-274-4445, extensiones 1302 y 1306. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana presenta el tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, carácter vinculante del precedente constitucional, a realizarse los días 12,
13 y 14 de octubre del año en curso, en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. Cupo limitado. Para mayor información, congreso@tc.gov.do o llamar al 809-948-1472. Tercer Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. Carácter vinculante del precedente constitucional. Invita el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25,000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. Señoras y señores, ha llegado el momento importante de poder presentar nuestra entrevista de esta entrega del día de hoy. Como bien saben, siempre tenemos la oportunidad de poder interactuar sobre distintos temas del orden jurídico y de la vida nacional en sentido general, con invitados nacionales e internacionales. Pues hoy nos place poder darle la bienvenida al doctor César Pina Toribio, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y como bien saben, siempre me acompaña en la conducción mi colega Félix Tena. Así que, doctor, para nosotros es un gratísimo placer y yo diría que un privilegio tenerle por aquí para sostener esta conversación respecto a los temas constitucionales. El privilegio resulta en mi favor. Tener la oportunidad justamente de poder hacer algún tipo de análisis, sobre todo que constituya un mensaje fundamentalmente educativo para la población que no está tan cerca de estos temas como nosotros. Para mí es una gran satisfacción. Y bueno, de hecho, fuera del aire, mi compañero Félix decía que la ventaja es que es usted un hombre muy versado. Por ende, pudiéramos iniciar tocando muchos temas, pero sin embargo hay uno muy particular y yo diría de hecho una vinculación entre la jurisdicción constitucional y el Estado social y democrático de derecho. Si le parece, pudiéramos entonces guiar esta conversación sobre esa temática. Sin lugar a dudas. Y no hay cuestionamiento alguno en que un Estado social y democrático de derecho, tal cual ha sido planteado desde los orígenes del concepto y durante toda la evolución hasta nuestros días, está asociado a la existencia de un órgano jurisdiccional, es decir, de un tribunal, para que pueda ser mejor entendido, que debe tener supremacía sobre el resto de la estructura judicial de ese Estado. De manera que tenga la fortaleza y los instrumentos necesarios para allí donde hay un vacío en el cumplimiento de deberes, de obligaciones de ese Estado, entonces esa justicia constitucional pueda disponer las medidas correspondientes, las sanciones en los casos en que corresponda, y restablecer la ruptura que significa que determinado sector no pueda participar del respeto a derechos que le son fundamentales y que, por el contrario, de eso gozan otros sectores. Estamos hablando ahí
de un concepto que es básico para entender todo esto, que es el concepto de la igualdad. Claro, usted se ha referido, digamos, a la vinculación que pueda tener la jurisdicción o un tribunal de justicia constitucional con ese modelo de Estado. Pero yo quisiera que nos fuéramos quizás un paso anterior, y es que mucho se habla de esta idea del Estado social y democrático de derecho, pero quizás no toda la población tiene claridad respecto de qué significa el Estado social y democrático de derecho. ¿Estamos frente a un nuevo modelo de Estado? ¿Es una evolución respecto de algún otro modelo? ¿Se contrapone a otra idea? ¿Qué significa esto del Estado social y democrático de derecho? Bueno, en cierta medida es todo eso que tú has dicho, y quizás digamos que hasta lo contrario. Ciertamente, el Estado social y democrático de derecho es un diseño que surge, un diseño institucional que surge en la segunda década del siglo XX, cuando el Estado liberal había venido perdiendo eficacia y las poblaciones no podían quedar satisfechas con las características de este Estado liberal. Recordemos así rápidamente que un Estado liberal suponía que una serie de actividades, una serie de valores incluso que se daban en la sociedad solo correspondía a sectores muy, por decirlo de alguna manera, privilegiados de esa sociedad. Y que un número importante, un sector importante de la población no podía participar de esos derechos, de esas oportunidades. Y surge entonces la idea de superar lo que era el Estado liberal, en el cual no había, el Estado, valga la redundancia, no tenía control sobre los sectores sociales, sobre las actividades, sobre los compromisos de toda la ciudadanía. Y en consecuencia, los que no tenían acceso a esas posibilidades quedaban entonces totalmente desprovistos de protección alguna. Surge entonces la noción de que debe enfocarse básicamente el rol social del Estado. Cómo el Estado tiene o debe acudir en auxilio de aquellos sectores que por sí solos no pueden satisfacer sus necesidades sociales y para lo cual entonces el Estado debe intervenir en su favor. De ahí el carácter de Estado social. Ya es el compromiso de que la totalidad de los integrantes de una sociedad puedan ver satisfechos una serie de derechos y una serie de demandas que son consustanciales con vivir adecuadamente, digámoslo de alguna manera un tanto poética, pero de vivir la felicidad posible dentro de un encuadramiento social. Claro, ese Estado que era entonces en alguna medida lo que había sido el Estado liberal, pero esta vez completado o contrapesado, si se quiere, con el Estado social. Es decir, y lo repito, a pesar de que parece es social porque el Estado se ocupa de satisfacer aquellas necesidades, aquellos requisitos, aquellas prioridades que no puede cubrir por su propia capacidad un sector importante de la sociedad. Lo de democrático, obviamente, hace alusión al proceso
de surgimiento y sobre todo de dirección de ese Estado. El Estado social necesariamente tiene que ser un Estado que surja de las prácticas democráticas, fundamentalmente de los procesos electorales que permitan el acceso a toda la población y que permita en consecuencia también que se promuevan desde esas de los inicios de la propuesta, se promuevan la satisfacción de las necesidades que tiene el pueblo en sentido general. Entonces, doctor, ya que tenemos mejor definido lo que es el concepto, ¿a partir de qué momento podemos decir que se instaura el Estado social y democrático de derecho en la República Dominicana? Bueno, el Estado social y democrático de derecho es, incluso en toda América Latina, de alguna manera una cierta novedad, aunque la de la República Dominicana es todavía una novedad más novedosa. Exacto, en permanente construcción. Exactamente. ¿Por qué? Porque aunque desde la vieja polémica de Kelsen y Smith se fueron creando en Europa, se fue creando todo el diseño de lo que era el Estado social y democrático de derecho, en esta parte de América no apareció de manera, digamos que clara, sino a partir de la Constitución de 1978 de Colombia. Ya se había dado en España con la Constitución de 1990, en España en el 78 Colombia en el 91. Y en Colombia en el 91. Pero en la República Dominicana la adoptamos de manera formal, de manera concreta, con la Constitución del año 2010. Habíamos tenido una Constitución de una duración brevísima, como fue la Constitución de 1963, que aunque no aludía de manera directa al concepto de Estado social y democrático de derecho, sí integraba lo que eran los rasgos fundamentales de este Estado y sobre todo los rasgos casi fundacionales de esta noción. Bueno, usted se ha referido ya al rol que puede jugar de manera muy genérica un tribunal constitucional, pero yo quisiera, digamos, que podamos compartir con la ciudadanía precisamente el por qué se diseñaron estos tribunales como guardianes de ese modelo, porque bien pudo haberse pensado en dejarle esa función a un Tribunal Supremo de Justicia, en el concepto tradicional con la función de casación. ¿Hay alguna relación entre la idea de fortalecer este Estado social y democrático de derecho y de crear un órgano especial y específico para tutelar la supremacía de la Constitución que le da fundamento a ese Estado? Sí, ciertamente. La idea es que colocar a la justicia constitucional en un rango de superioridad que permita que todo el resto de los poderes públicos pues, estén sometidos a sus dictámenes y a sus decisiones fundamentalmente. Entonces, el anteproyecto que se le presentó al presidente Leonel Fernández, quien había promovido el movimiento de reforma constitucional, preveía una sala constitucional en el marco de la Suprema Corte de Justicia. Y fue luego el resultado de el acuerdo político con el Partido Revolucionario Dominicano, donde se adoptó ya la idea de la necesidad de un tribunal constitucional con las características que ya he señalado así muy brevemente, sobre todo en lo que tiene que ver con su rango superior en la estructura judicial, por decirlo de alguna manera, del Estado.
Y de hecho, doctor, grandes autores actualmente consideran que en el Estado de Derecho se va más allá de la simple garantía de la Constitución, inclusive más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico, por cuanto se considera que el rol del juez constitucional, en la medida de la interpretación de la Constitución, pero sobre todo del carácter flexible que debe tener en esas interpretaciones de las necesidades que van surgiendo en la comunidad, en determinada sociedad, pero también muchas veces ante la apatía de otros poderes. ¿Usted cómo lo visualiza? ¿Cómo se logra esa trilogía perfecta y ese equilibrio necesario en un Estado social y económico de derecho? Ese es justamente, digamos que, la piedra de toque de la justicia constitucional. Erigida entonces como un poder que puede hacer cumplir una serie de derechos, de garantías fundamentales, pero fundamentalmente una serie de derechos de carácter social que los individuos, los ciudadanos no pueden resolver por sí mismos y que en ocasiones el propio Estado no está en condiciones de responder o en todo caso no tiene la visión de dar cumplimiento a esas necesidades. Estamos hablando de los famosos derechos económicos y sociales, en beneficio de lo cual o en protección de lo cual el Tribunal Constitucional juega un papel importantísimo porque está en condiciones de dictar requerimientos y ordenar el cumplimiento de determinados derechos, de determinadas situaciones para restablecer la pérdida de igualdad que significa el hecho de que algunos sectores sociales puedan recibir o puedan ejercer esos derechos y otros sectores no puedan hacerlo. Entonces, en este modelo sería imprescindible el deber del Estado de cerrar esas desigualdades entre los diferentes sectores. Sin lugar a dudas, y que sea este órgano el que puede, sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de limitación, imponer el cumplimiento de la satisfacción que ha requerido el ciudadano o el sector social, que ha enarbolado, que ha llevado ante el Tribunal Constitucional un pedimento en ese sentido. Y como siempre, doctor, procuramos materializar cada uno de los temas que vamos tocando y que vamos abordando. Y para nuestros amigos televidentes, cuando hablamos de esos derechos económicos y sociales dentro del marco de ese Estado, estamos hablando de que el Estado debe garantizar, por ejemplo, necesidades básicas como el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. ¿Qué tan fundamental es y qué tan crítico puede resultar entonces alejarse de la satisfacción plena o del resguardo de esos derechos? Bueno, yo pienso que ahí está la clave de lo que es un tribunal constitucional que corresponda a un Estado social y democrático de derecho, en que se pueda movilizar la autoridad pública para satisfacer, sobre todo, cuestiones que implican o que abarcan a sectores de la comunidad de mayor o menor tamaño. O sea, ya no solamente el caso de un requerimiento individual, sino de un requerimiento de la población o de segmentos de la población fundado en la imposibilidad de darse a sí mismo esos que son entendidos derechos sociales de los que debe participar todo ciudadano y ciudadana.
Usted, digamos, se ha referido justamente al rol que le toca desempeñar al Tribunal Constitucional, a veces incluso para forzar algún estado de inercia que haya sido establecido por otros poderes del Estado. Pero precisamente, ¿cuáles serían los retos que ya tendría frente a sí un Tribunal Constitucional cuando tiene que hacer frente a esos tipos de necesidades colectivas que muchas veces demandan recursos económicos importantes del Estado para su efectividad? Pensemos, por ejemplo, lo que ha significado para el Estado dominicano la inversión en la educación, que en su momento incluso llegó a ser presentado en un requerimiento judicial. Es decir, ¿cuáles son los retos que tiene ante sí un Tribunal Constitucional precisamente para impulsar esos derechos sociales frente a las resistencias o debilidades o hasta las propias precariedades que tenga el poder público? Bueno, yo pienso que el punto neurálgico ahí es poder combinar la justeza de la acción en protección de cualquier sector social con las posibilidades materiales de que disponga el Estado. Ahí, eso va a ser, y lo ha sido, sobre todo en países que no han tenido el nivel de desarrollo económico y social de otros. Digamos que la situación más difícil para hacer que la justicia constitucional tenga toda la eficacia que corresponde. Sin embargo, el propio Tribunal Constitucional, y hay en otros modelos, ha podido ir creando poco a poco la forma de que el Estado pueda disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento de esos requerimientos sociales. Y así siempre habla de ese equilibrio, que es el idóneo, el que debemos procurar, pero como en todo sistema, requiere la intervención igual de idónea de todos los diferentes actores. Perfecto. Hablamos de la justicia constitucional, que debe ejercerse con la flexibilidad, pero igualmente con los límites necesarios que se autoimpone. Pero también debemos de hablar de la calidad de democracia que podamos tener. Y también, de hecho, nosotros que nos dirigimos a la ciudadanía, ¿cuál es el empoderamiento o cuál es el rol que deben jugar los ciudadanos en esa consolidación del Estado social y democrático de derecho? En primer lugar, el planteamiento de sus necesidades y de donde lo que resulta un incumplimiento o un incumplimiento con esos derechos sociales consagrados constitucionalmente. Y el accionar frente ante la justicia constitucional, promoviendo entonces las medidas que deban satisfacer esas necesidades. ¿Cómo visualiza entonces en el corto y mediano plazo ese nivel de madurez y cuáles perspectivas tenemos hacia el futuro? Bueno, cuando estábamos trabajando ese tema, repito, que después que culminó con lo que es la Constitución del 10. Esa era la gran preocupación, el gran temor de muchos de nosotros. ¿Hasta dónde podemos asegurar el cumplimiento de estos derechos desde una jurisdicción constitucional? Y por eso entonces la decisión de que fuera el modelo de Tribunal Constitucional con toda esa autoridad a la que ya nos hemos referido, el que se adoptara. Pero no teníamos muchos precedentes y mucho menos no teníamos, digamos, que una práctica social en el país que nos permitiera salir inmediatamente con fórmulas novedosas. Sin embargo, yo tengo la impresión de que el trabajo que ha hecho el Tribunal Constitucional no era ni siquiera pensable cuando se toma la decisión
de que se incorpore en la reforma constitucional un tribunal constitucional. Y caminando muy rápidamente, ya el Tribunal Constitucional tiene una autoridad reconocida en el seno de la sociedad dominicana y, lo que es más importante, ya comienza la ciudadanía que puede necesitar de su asistencia a tener conciencia de esto y a poder ejercer las acciones correspondientes en ese sentido. Lo confieso, nunca pensé que en tan corto plazo íbamos a tener un desarrollo el desarrollo de una conciencia constitucional como la que se tiene ahora. Todavía falta mucho por hacer y, como usted dijo, siempre faltará por hacer. O sea, esto es una cosa que está en un perpetuo crecimiento, una perpetua creación, pero porque cada día también irán surgiendo nuevos requerimientos, nuevas deficiencias a las que tendremos que acudir con el auxilio de la justicia constitucional. Y es precisamente lo que nos encontramos cultivando en estos momentos, gracias a este espacio de La Voz del Tribunal Constitucional y de hecho también a través de esta grata conversación con usted. Así que nosotros muy agradecidos. Así nos despedimos. La gracia se la debo dar yo por la oportunidad y por el ponerme en la obligación de contribuir con la divulgación de estos temas. Bueno, agradecer al doctor César Pina Toribio, el coordinador, digamos, de la Comisión de Juristas que trabajó en la elaboración de la Constitución de 2010. De manera que es una figura importante para conocer este modelo de Estado que esta Constitución empieza a prefigurar. Y que, como él mismo ha dicho, es un proceso en construcción permanente, de manera que, como ese proceso seguirá construyéndose, esta no es la primera vez en la que él estará en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. A ustedes les decimos que sigan acá porque aún hay más contenido de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Efemérides constitucionales. El 1 de julio de 1901 fallece Concepción Bona Hernández, seguidora del pensamiento patriótico de Juan Pablo Duarte y quien figura entre las damas que confeccionaron los primeros ejemplares de la bandera nacional. A ella, junto con María Trinidad Sánchez, se le atribuye la confección de la bandera que ondeó por primera vez en los cielos de la patria, la gloriosa noche del 27 de febrero de 1844, tras ser enarbolada por el prócer Francisco del Rosario Sánchez. De ahí que esa fecha reviste una doble importancia, Día de la Independencia y Día de la Bandera Nacional. Concepción Bona pertenecía a una familia que estaba directamente comprometida con la causa independentista. Su padre, Ignacio Bona, figura entre los firmantes del manifiesto del 16 de enero de 1844. Era prima hermana de Josefa Brea Hernández, esposa de Ramón Matías Mella, y prima de Pedro Alejandrino Pina, uno de los trinitarios que asumieron el juramento de Juan Pablo Duarte la mañana del 16 de julio de 1844. Nuestra primera Constitución del 6 de noviembre de 1844 establecía, en su artículo 194, lo siguiente. El pabellón mercante nacional se compone de los colores azul y rosado, colocados en cuarteles esquinados y divididos en el centro por una cruz blanca de la mitad del ancho de uno de los otros colores, que toque en los cuatro extremos. El pabellón de guerra llevará además las armas de la República en el centro. 10 años después,
En 1854 se produce la primera reforma constitucional dominicana y se modificó el texto relativo a la bandera nacional para establecer que los colores de esta eran el azul y el rojo, colocados en cuarteles esquinados y divididos en el centro por una cruz blanca. Las diferentes versiones constitucionales han reservado un artículo a nuestra bandera nacional. Así, el texto constitucional vigente dedica el artículo 31 que expresa: la bandera nacional se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior de asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro el escudo nacional. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo. Concepción Bona Hernández, además de patriota y de haber confeccionado junto a María Trinidad Sánchez la primera bandera, fue una dedicada educadora. Falleció el 2 de julio de 1901 y sus restos descansan en el Panteón Nacional, situado en la calle Las Damas de la zona colonial. Efemérides constitucionales. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en La Voz del Tribunal Constitucional. Este programa ha sido dedicado especialmente para todos ustedes, para seguir fortaleciendo la cultura de la Constitución, y esperamos que nos acompañen en la próxima semana. Así es, reiteramos nuestra invitación para que sean parte de nuestra próxima entrega, en la que desde ahora le prometemos con muchas expectativas que tendremos, como siempre, un variado contenido que procura siempre acercarles a todos ustedes de la Constitución. Hasta pronto.